Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la materia del espíritu. Hoy vamos a conversar con Rose Walker. Ella es de Caracas, Venezuela, y llegó a Chile en noviembre de 2014, iniciando así una nueva etapa en su vida y en su camino espiritual. Con Rose vamos a hablar sobre su búsqueda de sentido y conciencia y de cómo ha ido integrando distintas herramientas como los registros akáshicos, el trabajo transgeneracional, las runas, el equilibrio de chakras y el significado de los nombres dentro del árbol genealógico. Nos va a contar cómo aplica todo esto en su día a día como una forma de sanación, comprensión y crecimiento interior. Rose, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? No, yo feliz de estar aquí, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, estoy súper agradecida por estar acá. ¿No? Nosotros, agradecidos también que hayas tenido esta disposición de compartir con nosotros tu experiencia. Cuéntanos un poquito, llegaste en el 2014. 14. ¿Sí? ¿Cómo fue tu experiencia al llegar acá? Bueno, yo creo que como muchos ya conocen, la situación en Venezuela empezó a ponerse crítica en ese momento. Mi pareja es chileno, yo lo había conocido en Venezuela, ya teníamos muchos años ya como pareja allá, vivíamos en la isla de Margarita. Y cuando la situación en Venezuela empezó a ponerse un poco compleja, mis suegros, que ya estaban aquí instalados, empezaron un poco a ayudarnos a que tomáramos la decisión de venir. Okay. Y bueno, así tomamos la decisión un día de venir a Chile y empezamos con calma a vender todas las cosas y bueno, con tiempo nos vinimos y en el 2014 llegamos acá. ¿Y fue difícil para ti el cambio de país, cambio de cultura? ¿Fue complejo? Lo bueno es que ya yo conocía mucho de la cultura chilena porque obviamente ya los padres de Oscar habían viajado, de hecho ellos habían vivido en Venezuela 30 años. Y ellos, cuando hubo el cambio político en Venezuela, ellos decidieron volver a Chile y mi pareja se quedó en Venezuela viviendo. Entonces ya yo conocía mucho de la cultura, las empanadas, la sopaipilla, el 18 de septiembre, ya yo lo celebraba. Entonces, claro, llegar a Chile fue un poco como que aterrizar todo eso que ya yo conocía. Lo que sí debo reconocer que me costó un poco fue que yo vivía en una isla, sí, una isla tropical, muy relajado, y llegar a Santiago específicamente fue como una urbe, mucha gente, mucha actividad, el tiempo corría más rápido, era todo mucho más acelerado y eso fue un poco el choque, digamos, que tuve. Pero gracias a Dios obviamente llegué con una contención familiar a la casa de mi suegro, entonces claro, se hizo bastante más llevadero el proceso. Perfecto. Sí. Llegaste a Chile, entonces te ubicaste, digamos, acomodaste un poquito la cultura, todo el tema. Y tú ahora tienes un local, ¿verdad? En el barrio Italia. Cuéntanos un poquito de eso. Yo tengo una tienda, se llama Reconciliando Ando, ubicada en el barrio Italia. Es una tienda que a mí me ha permitido materializar todo lo que tengo como que flotando, ¿no? Y me ha permitido ser un camino, una herramienta para que las personas que están en búsqueda de su camino encuentren ahí cómo aterrizar todo eso. Perfecto. Porque dentro de la tienda, digamos que el fuerte son los oráculos, tarot de muchas formas. Bueno, conocemos que el tarot viene en Rider en Marsella, pero ahora se ha abierto como un mundo de ilustraciones y de modos de ver el tarot. Y en la tienda tengo muchos tarots. Entonces, runas, también libros de magia, de autocuidado, de crecimiento personal. Entonces, todas estas herramientas hacen que las personas que están buscando cómo orientarse o cómo iniciar probablemente en este camino o complementar el que ya tienen, encuentren esas herramientas para poder hacerlo. Entonces, ha sido para mí una forma muy hermosa de conectar con las personas y con todo este mundo riquísimo, espiritual. De hecho,
gracias a esa tienda te conocí a ti y hoy estamos aquí. Tal cual. Sí, Sí, recuerdo perfectamente. Había un libro que me llamó mucho la atención, que sí, era el libro de las de runas. las De hecho, runas. lo compré, lo leí, ¿Te espectacular. gustó? Me gustó muchísimo. ¿Y las Así runas? que de a poco voy a empezar a aplicar las runas, ¿sí? Ok, Porque hay que aprender a interiorizarlas. Entendí ahí que el libro habla mucho de que la runa tiene que tener una conexión muy personal. sí, No es como que yo tomo la runa de alguien más y la no. puedo, es muy, muy personal. Ujú. Entonces estoy en ese trabajo ahora yo de personal, de interiorizar con las runas. Es que las runas, yo creo que dentro de todo este espectro amplio en el que nos estamos moviendo en este momento a nivel espiritual, las runas para mí han sido con el instrumento con el que yo he tenido más conexión, ¿sí? Ok. O sea, siento que se me da con facilidad conectarme con ellas y con el mensaje que están transmitiendo, entendiendo que todos estos, eh, que somos canales nosotros, simplemente ya de un mensaje que estamos recibiendo y que tenemos que entregar. Bueno, Cada quien, o hay personas que, bueno, que no, pero hay quienes como yo, por ejemplo, necesitamos de este tipo de instrumento para poder canalizar esa información y poder darla. Entonces, las runas para mí son muy conversadoras. mm. Ellas son muy conversadoras, pero muy literales, ¿sí? Ya, O sea, ok. O ellas te sea, entregan la son información muy precisas. muy precisas, Bien. muy terapéuticas, sí, mucho más que predictivas, Ujú. pero te entregan un mensaje bien conciso y, y bien como el hueso, digo yo. Perfecto. Y encuentro que cuando ellas es como que se agotan, como que ya no quieren dar, o sea, ya lo que dijeron te lo dijeron, ¿sí? Y empiezan como que a cerrar el canal. Entonces es bien Mm, interesante. Entonces a mí me parece que son un instrumento muy interesante para dar información, pero sí necesitas una gran conexión con ellas. Tú estableces ya, esa conexión, como yo supongo que hay gente que conecta con el tarot o claro. conecta con un oráculo. De hecho, en la tienda he tenido la oportunidad de conocer personas que tienen como un tarot regalón, por decirlo de alguna forma. Entonces con eso se tienen mucha más información que de otros mazos, ¿sí? Tal cual. Entonces encuentro que las runas funcionan igual. Genial. ¿Cómo llegaron las runas a tu vida? Ah, qué interesante eso. Ese capítulo tiene que ver con mi papá. Ok. A ver, yo considero que yo vengo de una familia medio brujita, digamos, por llamarlo de alguna forma, de la línea materna, Ujú. desde mi abuela, que es lo que hasta donde conozco, mi abuela era, a ver cómo lo expreso, era un poco mística, sí, Ok. de hierbas, sí, de preparar Hierbas hierbas medicinales. Ok. medicinales. En una época mi abuela nos regaló a cada nieto, se propuso a cada nieto hacerle lo que ella llamaba una reliquia. Y ese fue un regalo de un año que nos hizo a todos los nietos. Esa reliquia era una bolsita roja, ¿sí? Ok. Cosida a mano, y ella en esa reliquia colocó como unas moneditas para la abundancia y muchos elementos, y había uno sagrado y secreto que nunca supimos qué era porque ella nos entregó las reliquias selladas. Ya. Entonces iba por esa línea. Era muy religiosa sin ser, digamos, de una religión específica, Ok. ¿sí? Em, y ella leía las cartas españolas. Ah, Sí, interesante. leía las cartas españolas Mm, y tenía un librito viejísimo, que yo me acuerdo del nombre, se llamaba Juanita, el libro de Juanita, ya. y ella ahí buscaba como las cartas cuando se unían con otras cartas. Eso significaba, ella los buscaba en Juanita, en ese libro, y ese libro Ok. era maravilloso. Y mis amiguitas de colegio iban después de clase, íbamos solo a que mi abuela les viera las cartas. Ya. Eso quedó ahí, mi abuela nunca, si no lo hacía entre como que amigas y un poco así como que bien relajado. Y mi mami heredó eso, pero con las cartas del tarot, Ok. ¿sí? Pero mi mamá tampoco se dedicó nunca a hacerlo como público y lo hace entre amigas, entre personas muy cercanas. Entonces, yo creo que por ahí viene esta parte mística de mi vida, pero mi padre un día llegó como por curiosidad con una bolsita con unas piedritas que estaban talladas y un libro.
Y esas fueron las runas. Y desde ahí yo sentí como que esa conexión y me venía con él y jugábamos con las runas y buscábamos los significados. Mi papi las dejó, no avanzó, sino como que tenía curiosidad con eso. Y cuando yo me vine a Chile me traje el libro, porque las runas ya yo no las encontré y me traje el libro de las runas. Y aquí, que nada es casual, sino causal, aquí me conecté con el que hoy es digamos, mi mentor en las runas, y con él seguí e inicié este camino como con más profundidad. Hice una formación, sigo en formaciones con él, y ahí se me abrió el camino de las runas, que después complementé con otras cosas que empezaron como que a llamarme como los registros akáshicos, que finalmente se conecta todo. Claro. Durante la pandemia aproveché e hice una formación de transgeneracional, que es el estudio, digamos, de todas estas lealtades que tenemos con nuestros ancestros. Y bueno, y por ahí obviamente empieza todo a como que abrirse, ¿no? Y a encontrar uno todas estas caminos que te llevan a encontrarte y esas respuestas a preguntas que tenemos tan allá adentro, y que cuando estamos transitando este camino pues no las encontramos afuera. Entonces tenemos que empezar por nosotros. Y todas estas herramientas son las que te dan esas, digamos, esas formas, ¿sí? De conseguirlo. Y bueno, y sigue y continúa. Esto es... en estos días escuché una frase de una persona que me encantó y se me quedó así como grabado, que me dijo que este camino espiritual solamente tenía un ticket de ida. Tal cual, sin duda, Sí. porque todos los que hemos entrado en este camino, no es que uno diga voy a ver de qué se trata, sino que cuando uno entra es tan maravilloso, sí, que ya uno no quiere salir. No quiere salir. Por eso se dice que es un camino solo de ida. Y no puedes decir aquí me paro. Claro. Aquí me detuve. No, o sea, entonces como que sigues y sigues buscando y avanzas, sí, con esto. Y empiezas a darte cuenta que todo es un complemento. Empiezas a complementar una cosa con la otra. Una terapia tiene que ver con esto, y entonces sigues profundizando en lo otro y encuentras que este camino también te lleva a lo mismo. Entonces, por eso es un ticket de ida, no tiene regreso, y es maravilloso recorrerlo. Eso es lo lindo, que es encantador. Sí, genial, buenísimo. Sí. Interesante cómo van mezclando las diferentes temáticas, como una va llevando a la otra, ¿no? Sí. Y para la gente que nos está escuchando y quizás no sepa muy bien qué son las runas, en breves palabras, ¿cómo podrías definir tú las runas? Las runas son un oráculo vikingo, ¿sí? Usaban los nórdicos para guiarse en su vida diaria. De hecho, Odín, que es el dios vikingo, durante 9 días él se cuelga de un árbol, y en ese trance, digamos, él canaliza una información que son las runas y las plasma del árbol de donde él se cuelga. De esa madera él talla las runas y vuelve con las runas listas, y él dice que a través de ese oráculo él canalizó la información de los dioses. Y que eso sirve, digamos, para guía de la vida de su gente, de sus vikingos y de sus nórdicos. Y en todas estas series que nosotros hemos visto, que están ahora en Netflix, por ejemplo, se ve mucho cuando ellos consultan las runas y las usan como un oráculo para incluso saber si van a una batalla o cómo van a salir librados o cómo pueden usar ciertas estrategias. Entonces las runas son eso. Son un oráculo nórdico, y el término runa significa susurro. ¿Ya? Entonces, a través del susurro de la información, tú canalizas eso que los dioses nórdicos te están, digamos, manifestando. Entonces, a través de las runas, tú tienes ese mensaje. Y la historia es muy linda, o sea, hay muchos guardianes nórdicos que también te protegen durante tu trance, digamos, cuando estás recibiendo la información. Hay 3 damas que son las Nornas del destino, que ellas eran las que convocaban, digamos, para que te entregaran la información que tú necesitabas recibir. Entonces, detrás de las runas hay toda una cultura muy interesante y que te va como que atrapando y te va enamorando, digamos, de ese oráculo, ¿no? Es todo un universo detrás de las runas, ¿no? Porque a veces uno ve solamente el símbolo
Y uno dice, a lo mejor algunos utilizan símbolos rúnicos sin saber lo que significa, pero por detrás hay todo un universo, por lo que me acabas de comentar, toda una historia que sin duda le da poder a cada uno de los símbolos rúnicos Exactamente. a través del tiempo. Mira, de hecho sobre todo en estas formaciones que yo he estado haciendo de runas, he visto, están como los tatuajes, por ejemplo, y la gente tiende a hacerse tatuajes de runas sin saber realmente el significado que tiene Mm, el símbolo. Y todas las simbologías tienen un poder en sí. Es como el alfabeto hebreo, o sea, una letra hebrea, un símbolo hebreo tiene un poder. claro. Y las runas son iguales. Entonces, de verdad hay que tener conocimiento de lo que te vas a tatuar en el cuerpo porque ese símbolo tiene mucha energía. Mm, Entonces una runa en sí es un amuleto energético poderoso, muy poderoso. Da igual que creas o no creas, o sea, tiene un poder en sí. Entonces, como amuleto o como símbolo, es súper importante que sepas lo que estás haciendo. Entonces, eso es un consejo. Para quien se vaya a tatuar una runa, es bueno sí, que investigue primero qué se está tatuando. Y hay runas que se unen y forman los Vindrums, ¿sí? Los ok, Vindrums son elementos súper poderosos también, entonces no es llegar y tatuarse cualquier elemento rúnico, tienes que saber qué te estás tatuando en el cuerpo. perfecto. Lo acabas de mencionar, ¿no? Es que saber Sí, qué significa cada runa, cada símbolo. sí. ¿Y hay algún símbolo que pueda jugar en contra de alguien que se tatúe sin saber lo que está haciendo? Es que, mira, sí, por lo general la gente tiende a tatuarse las runas que son más beneficiosas, digamos. Ujú, Pero sí, hay runas potentes. Por ejemplo, Urus, yo considero que es una runa de poder porque es una runa que activa la energía, ¿sí? ok. Pero te activa muchas cosas, entonces tú tienes Mm, que saber cómo manejar ese ímpetu energético que tú te estás eh, tatuando, ¿sí? o sea, si yo estoy con mucha ira, por ejemplo, voy a activar esa energía. Claro, entonces, Ya, ¿sí? Tú de ahí tienes que vienen los saber, cuidados. sí, los cuidados que tú tienes, o sea, tienes que tener conocimiento de lo que tú te estás tatuando en el cuerpo. Entonces, porque como aplica para una cosa, aplica para la otra. Claro, Entonces, porque es una energía que activa, no sí, es ni buena ni mala, exactamente, simplemente es y depende de nuestro estado de conciencia, es cómo se va a aplicar esa energía. exactamente. Es Ya, como el dinero. claro. El dinero es una energía, no es ni bueno, no es ni malo. No, Entonces él atiende a el canal de la energía. mm, Las runas son iguales. Entonces ellas, ese es su trabajo. Ellos potencian ciertas condiciones. Entonces, si tú eres por eso iracundo y tú te tatúas una runa como Urus, por ejemplo, te va a impulsar esa energía. Entonces, por eso es que uno tiene que saber qué se va a tatuar. Aun cuando yo las pondero muchísimo y mm. las trabajo y me encantan, todavía no soy capaz de tatuarme una runa. Todavía, de tatuármela no. Puedo manejarla de repente, llevarla en la cartera, tenerla cerca, tener una runa que yo sienta que me protege. O sea, las runas de protección sí son bastante más suaves, pero de verdad tienes que saber qué es lo que estás Ah, haciendo. tal cual. Ujú, Buenísimo. sí. También nos comentaste que habías estudiado sobre los registros akáshicos. Sí. ¿Sí? ¿Nos puedes contar un poquito qué son los registros akáshicos? El akasha yo lo veo como, digamos, como una nube gigante de información donde está contenido todo lo que somos, hemos sido y seremos. ¿Ya? Es como el libro de la vida, podríamos Es decir. como un libro de la vida, Perfecto. sí. Es como la fuente misma donde es como una biblioteca gigante donde está contenido todo. Sí. Todo el conocimiento de todo el universo. Todo, todas tus vidas, todo tu pasado, todo lo que está registrado en la humanidad están en los registros akáshicos. Perfecto. Entonces tú puedes conectarte a los registros, es como un radio con muchos diales y tú te conectas en un dial y tú canalizas esa información. Ese es un registro Ok. akáshico. Tú bajas un registro akáshico de una información que tú estás necesitando o buscando. Entonces haces ciertos protocolos de conexión, pides ciertos permisos, ¿sí? Y Ujú. conectas con el registro akáshico y te empieza a bajar la información. Mm, Eh, en mi caso, veo cosas, ¿sí? La ah, información es a través de imágenes imágenes.
y otras veces las escucho solamente. No veo la imagen, pero escucho la información. Perfecto. Bueno, y empiezas uno a trabajar la confianza de que lo que estás recibiendo es la información que tienes que dar. Aunque te parezca como que tú dices, bueno, no sé, pero esto es lo que esto es lo que estoy recibiendo y esto es lo que tengo que entregar. Ese es el registro akáshico, una biblioteca enorme con todos los registros de todos. Vidas pasadas, eventos, personas que te han acompañado, por qué están en tu vida, cómo puedes manejar ciertos bloqueos. Todo está contenido en el registro akáshico. Conocimiento también. Sí, por supuesto. O sea, hay gente que pueda, no sé, necesita emergencia. Yo he escuchado a veces que gente que tiene una situación de emergencia y no tiene los conocimientos para poder actuar, pero Claro. se conectan y actúan. Sí, claro. Y eso baja de ahí, de la cacha. Eso baja de la calle. Perfecto, ya. Y para poder conectarse a este gran universo de la cacha, ¿se requiere de algo especial o cualquiera puede hacerlo? Cualquiera lo puede hacer, solo que tienes que seguir ciertos protocolos. Hay protocolos como establecidos de permisos, ¿sí? Permisos a los guardianes del registro akáshico. Tiene sus guardianes. Tú le pides permiso para ingresar, previa preparación que tú haces según unos protocolos establecidos para que ellos te permitan abrir el registro akáshico y tú puedes ingresar y tener la información. ¿Y cómo, si yo hiciera el ejercicio, yo nunca he trabajado con esto, pero si yo hiciera el ejercicio, ¿cómo puedo saber que se abrieron o me dieron el permiso para entrar? Yo creo que esa es una pregunta que hacemos muchos de los que estamos o cuando iniciamos en el registro akáshico. Mira, una vez, y claro, yo considero que también todo es práctica. ¿Sí? Porque te dan ciertos protocolos, están establecidos o estandarizados, pero tú en tu individualidad vas estableciendo, digamos, tu propio protocolo sin salirte, digamos, del deber ser. Perfecto. ¿Sí? Pero en esta línea, digamos, en algún minuto alguien que de todas estas personas que uno estudia me dice, mira, lo que pasa es que en los registros akáshicos o por encima de la dimensión que nosotros habitamos, todos los seres de luz no mienten, no pueden, no saben mentir. ¿Ya? Y cuando tú tienes duda de que la información que tú estás recibiendo es veraz o no, o la estás fabricando tú, o viene de otra instancia, porque en principio uno de los protocolos es de protección. Tú te proteges para entrar en el registro akáshico. ¿Por qué? Porque existen entidades que están también flotando, digamos, que pueden intervenir en esa conexión. Pero como en estas dimensiones más arriba no se puede mentir, tú preguntas si tienes duda de quién te está enviando la información. Perfecto. De quién estoy recibiendo la información, quién me está dando esta información. Inmediatamente la energía se manifiesta y te dice, somos. Y ahí puedes saber si estás bien, digamos, focalizaste bien la energía o el camino para entrar. Además, tú empiezas a conocerte y el cuerpo te va dando también como esas sensaciones de que entraste, digamos, en el registro, entraste, ¿sí? O no. Entonces, cuando tú te empiezas a meter en esto, tú empiezas a conocerte y tú sabes cuáles son las sensaciones que acompañan estar en la veracidad de la información que tú estás recibiendo también. ¿Sí? Ya, perfecto. O sea, hay todo también un tema intuitivo. Sí, un tema de práctica. Por eso yo digo que hay que practicar. Cuando yo empecé en los registros, lo hacía con amigas y una amiga me decía, Rocker, ¿podemos practicar? Practica conmigo. Y ahí hacíamos las prácticas y con esa amiga tuve una experiencia muy hermosa. Creo que ha sido uno de los registros más lindos que me ha tocado y fue en un parque. Las dos solitas nos instalamos y la hora era así como tranquila, había poca gente y tuve una sensación de paz, pero eran los maestros de ella los que se habían manifestado para darme la información que ella estaba solicitando. Y en algún momento pensé que eso era
lo que sienten las personas cuando trascienden, Ok, ¿ya? ya. Esa paz y ese amor que desconoces como humano, Mm, ¿sí? Que manejas en esta dimensión. Es un amor que trasciende esa sensación y una paz que yo jamás había sentido antes. qué Y maravilloso. fue maravilloso, fue maravilloso. Genial. No, fue una cosa que es como que después no quieres volver. Me imagino, era un estado ahí, pero Y, de alta y, vibración. y dura segundos, o sea, es súper corto, pero ese encuentro fue muy, muy, muy hermoso, muy hermoso, pero solo me pasó con esos registros con ella. Ya, Lo perfecto. demás, bueno, si recibes tu información, eh, escenarios, lugares, personas, sitios, eh, recomendaciones, Mm, pero ese momento quizás fue el lugar, ¿sabes? Que se dieron todas estas circunstancias, pero básicamente eso es un registro akáshico. ya, genial, Sí, buenísimo. Ahí nos hablaste también que podrían haber entidades, ¿no? Que pueden estar rodeando y que no sean tan luminosas. Pero me imagino que cuando uno hace el protocolo correcto hay una protección, ¿no? Porque sí. quizás gente que nos está escuchando ahora diga, uy, no, suena como un poco peligroso. O sea, el temor que uno tiene es ese, de que hayan Mm, cosas que están flotando por allí y que, bueno, y quizás te den una información, pero el protocolo inicial es de protección con la fuente y mm, como la gente prefiere llamarlo, fuente, Dios, luz. Tú mm, te proteges con la fuente y con su poder, que nada mejor que eso. sí. Después con tus propios guías espirituales, ¿sí? Pides Ujú, protección, canalización y que la información que tú vayas a recibir sea una información amorosa, verdadera, para la evolución de tu alma y de la persona a la que tú le vas a dar la información, ¿sí? Nunca perfecto. nada que perjudique ni a ti como canal ni a la persona que recibe. Y después que tú estás protegido por la fuente, el ser superior, por tus mismos seres de luz, tú pides permiso al registro akáshico y a sus guardianes para que ellos te dejen entrar a buscar esa información o a darte la información. Entonces tú tienes un protocolo de protección y además tu palabra tiene poder, Mm, ¿ya? El verbo tiene poder. Entonces sí, tú manifiestas la protección, tú manifiestas seguridad en la información que tú vas a recibir y tú te sientes protegido. Y por eso te decía que también tu cuerpo tiene la sensación de que tú estás seguro, protegido y que esa información que tú vas a recibir es una evolución de luz para ti, la información que estás entregando. perfecto. O sea, el protocolo inicial de protección lo que hace básicamente, lo que logro captar es elevar tu vibración interior. Conectarte con el Exactamente. amor, con la divinidad, como lo deseas, como lo quieran llamar, Ujú. Dios, universo, luz. Te conectas con aquello, automáticamente baja una protección hacia ti. Eres un canal de luz limpio que recibe esa información. Perfecto. Y después, cuando la sesión termina, porque es importantísimo cerrar el registro acá, Mm, chico, ya, ¿sí? Tú das las gracias por la información recibida y cierras el registro acá, chico. Yo cierro el registro acá, chico, y queda cerrado ya ese cerré. registro. Claro, esa información no queda flotando, Mm, ¿ya? Y tú cerraste ese registro y diste las gracias a todos, a los guardianes, a tus guías, a la divinidad, por la información que recibiste y cierras esa sesión, ese registro queda cerrado. perfecto. Buenísimo. Sí. Cuéntanos un poquito sobre el trabajo transgeneracional. Maravilloso. ¿En qué consiste eso? Em, el estudio del árbol genealógico o la terapia transgeneracional es el estudio de tuyo Ujú, con tus ancestros, ¿sí? ok. Las lealtades inconscientes que tenemos con nuestro clan familiar. Y de ahí entiendes que muchas de las cosas que te pueden pasar, eso que tú crees que es tu personalidad, trabas que puedes tener para lograr algunas cosas no son tuyas, no te pertenecen. Tú estás siendo leal, amor o por amor, a alguno de tus ancestros y tú estás reflejando eso que tu ancestro quizás no pudo culminar o quedó muy como calcado, digamos, en su vida
Y como es un aprendizaje que probablemente él no pudo asimilar, o sea, generación en generación, esa información va pasando hasta que llega un maravilloso voluntario, levanta una banderita y dice: yo vengo a librar las batallas de este ancestro, o vengo por lealtad amorosa a como que a liberarlo. Y también no solamente liberas al ancestro, tú también, y a tu descendencia. Perfecto. Entonces es un trabajo muy bonito. Para mí me encanta porque, a ver, hablemos un poco de runas, hablemos de un poco de registros acá, chicos. Esa información está como en una nube, ¿sí? Que tú bajas. El transgeneracional es como matemático. De hecho, tú lo plasmas en un árbol literal, ¿sí? Y tú empiezas a través de fechas de nacimientos, de funciones o eventos muy puntuales en la familia, pero registrados con fechas, tú empiezas a trazar líneas y ahí descubres las lealtades que tú tienes en este momento con ancestros. Y ahí empiezas a hacer el trabajo. Perfecto. Porque todo lo que está en el inconsciente está grabado ahí, tú no lo sabes. O sea, ¿cómo lo manejas si está ya tan profundamente metido? Con el transgeneracional, esa información sale al consciente. Y cuando tú lo tienes en la conciencia, tú lo puedes trabajar. Y solamente el hecho de tú decir: wow, esto con razón, esto no es mío, esto es del abuelo, por ejemplo, ya te suelta la carga. Ya solamente saberlo, incluso sin hacer una terapia de cierre, ya tú puedes manejar eso. Tú lo puedes manejar con otros instrumentos, tú lo puedes manejar con otras herramientas, perdón, más que instrumentos y herramientas. Entonces ya tú puedes, cuando eso tú lo tienes afuera, ya tú lo puedes trabajar de mejor forma. Entonces eso es lo lindo del transgeneracional, saber que mucho de lo que a ti te pasa, te ocurre, de lo que tú sientes, a veces no tiene que ver contigo, tiene que ver con la familia. Es como un colectivo, ¿sabes? Eso es como una información colectiva de la familia que está ahí y digamos que a todos nos impacta de alguna forma. Pero en cada familia probablemente, o en cada generación, hay voluntarios, que eso lo acordábamos más arriba, antes de bajar, que vienen a sanar ese árbol, vienen a cortar ramas, vienen a hacer sanaciones del árbol y liberas a los ancestros de toda esa carga, y a tus hijos, porque o sea, si no lo liberamos en esta, probablemente los hijos vienen a liberar también, digamos, esa información. Entonces a mí eso me llama mucho del transgeneracional, esa parte de materializar la información, de verla, de plasmarla, dibujarla, trazarla, ¿ya? Y ahí encuentras esa digamos, a veces enfermedades, por ejemplo. Hay una enfermedad que tú dices: wow, ¿sabes qué? Es recurrente en esto, o ciclos. Cada cierto tiempo, por decir algo, oye, tengo un súper buen trabajo y me echan. Y caigo otra vez en este ciclo de: wow, ¿sabes qué? Tengo que empezar a buscar pega, no tengo el dinero, ¿sabes? Entonces tú dices: wow, pero ¿por qué es cada cierto tiempo? Porque cada cierto tiempo tengo un accidente. Menor, mayor, no sé, me fracturo un tobillo, voy caminando y me caigo, no sé, pasé y me rompí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Una cosa tras otra. Una cosa tras otra, voy manejando y me chocan o sea, entonces tú dices: wow, llega un momento que te hace tanto ruido que tú dices: mira, ¿sabes qué? Vamos a ver de dónde es esto. Y resulta que tú estás repitiendo un patrón familiar que se repite cada cierto tiempo. Entonces, lo que pasa, Aldo, es que digamos, tu alma está buscando también subir, elevarse, ¿me entiendes? Entonces encuentra que, oye, te hace un llamado de atención: oye, tenemos que limpiar esto, ¿sabes? Tenemos que sanar este patrón. Y vamos que repite, hasta que como que te cae la teja y tú dices: mira, ¿sabes qué? Hay que buscar algo que nos ayude. Y encuentras que en la familia se repite este patrón por esta circunstancia. Entonces, bueno, nada, limpiemos, hagamos una terapia, traemos esto al consciente y tú dices: qué maravilla. Y eso deja de repetirse. Entonces, ese es el transgeneracional. Genial. O sea, esto sin duda que para las personas que están pasando por un periodo complejo les podría ayudar muchísimo entender por qué están pasando por esas situaciones raras. Sí. Y conozco algunos que están pasando mal. Y claro, yo también soy terapeuta, ¿no? Soy sanador cuántico.
Y también le puedo dar desde el punto de vista de sanación cuántica cómo enfrentar aquello, pero es distinto entender de dónde viene. Mm, Exactamente. Y a veces a mí me ha pasado que me encanta el transgeneracional. A mí en lo personal, cuando yo hice la formación, a cada uno nos regalaron un árbol, ya el mm, estudio del árbol de cada quien. Y wow, que entendí tantas cosas que me sirvió mucho más tener la información conmigo y saber de dónde venía que la mismísima terapia que se hace para el cierre digamos, de la información. Porque se hacen terapias y protocolos igual, donde tú liberas, agradeces a tus ancestros, entendiendo que los ancestros no tenían las mismas herramientas que tenemos nosotros de sanación, porque entendiendo que desde la terapia, eh, nosotros, wow, que tenemos mucho más sabemos y tenemos conocimiento que a lo mejor ellos no mm. tenían, y dentro de lo que ellos poseían, pues nos dieron lo mejor que tenían. Entonces, desde la compasión y desde el amor, nosotros agradecemos al ancestro independientemente de lo que haya sido su vida, ¿sí? Y ahí ya empezamos una terapia de sanación para nosotros y para ellos también. Y claro, y después vienen otros protocolos que te ayudan un poco más a aterrizar. Pero incluso saber que ese ancestro tú estás siendo leal por amor, wow, que ya es maravilloso y ya te ayuda a elevar bastante y sanar mucho. Y em, de esto que tú me decías del campo cuántico, toda esa información está ahí. Básicamente el Akasha es un campo cuántico, Mm, donde está ahí como archivado todo. tal Todo está cual. ahí, sí. Genial, sin duda hay que entender el origen, saber dónde está el, el motivo de lo que me está pasando, nos Ujú, ayuda a encontrar una solución. sí. Así que, Mira, es que me fui un poco para otro lado, que les iba a comentar de mi árbol. perfecto. Y disculpa si soy un poco autorreferente, pero es como para que se entienda un poco más Ujú, lo de que el transgeneracional. Em, Mis lealtades mayormente son con mi abuela materna, que hablé ok, en mm, el principio, que era un poco mística, el tema de las cartas, no sé qué. sí, Pero hay muchos eventos en mi vida que eran muy recurrentes y yo decía, wow, pero ¿por qué? O sea, cosas personales, pero wow, que... Y yo no era muy apegada a mi abuela. Mi abuela tenía muchos nietos, tuvo muchos hijos, muchísimos nietos, y yo pensaba que yo era una nieta más. ujú, Pero con el árbol me di cuenta que soy la última mujer de la generación de mi abuela y yo no tuve hijos. ok, ¿Ya? Entonces yo me quedé con toda la información de mi abuela, de la rama femenina, que básicamente en el transgeneracional la información se transmite a través, la mayor cantidad de información se transmite a través de la madre, porque es una información que viaja vía uterina, ok, ¿ya? ya. Entonces, siendo la última mujer de la generación de esa rama materna, obviamente tenía mucha carga en las lealtades con mi abuela, Mm, pero lo vine a descubrir en el transgeneracional, y solamente saberlo me liberó de muchas cosas. mm, interesante. Entendí muchas cosas y dije, wow, es como el serendipity, así como que me cae la teja, y yo dije, wow, pero ¿cómo? Si yo tampoco era como que, yo quiero ir a visitar a mi abuela, o mi abuela me viene a visitar a mí y salimos juntas. No, 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 éramos demasiados para que mi abuela solo me atendiera a mí. Pero desde esa línea de información, sí, me quedé yo con muchas de las cosas que mi abuela tuvo una vida bien dura, y por supuesto, entonces a mí me tocó ayudarla, digamos, a salvar algunas cosas, ¿no? Pero es un trabajo muy hermoso, es un trabajo muy, muy amoroso, muy, muy bonito, muy bonito. Y a veces me pasa que estoy conversando con alguien y me está hablando de cualquier cosa, ¿no? No, y sobre todo en la tienda, que llegan personas y me cuentan por lo que están pasando, no sé qué, y yo le pregunto solamente, ay, ¿tú cómo te llamas? ¿Mm? ¿Y tu papá? ¿O tu mamá? ¿Y tu abuela? El nombre. Solo por el nombre ya sabes que tiene una lealtad, y una lealtad Mm, importante con algún miembro de la familia. mm, Y si sigues preguntando un poquito más, te das cuenta de la repetición del patrón, de la lealtad.
Entonces, bueno, ahí es cuando viene la pregunta o cuando viene un poco la asesoría. Mira, puede que te esté pasando esto porque tienes una lealtad solo por nombre con este miembro del clan familiar. Entonces ahí podíamos hacer un trabajo de liberación o por lo menos de concientización de por qué estás repitiendo este patrón o por qué te está pasando esto. Entonces ese es el transgeneracional, es súper interesante. Interesantísimo, sin duda alguna, Sí. que nos va a ayudar un montón esta herramienta para poder identificar dónde están aquellos puntos de dolor personal para poder entenderlo y buscar una herramienta para sanarlo. Exactamente. Buenísimo. Sí. Rose, también hablamos al principio de la presentación sobre los chakras, Sí. del equilibrio de chakras. Ujú. Cuéntanos un poquito sobre eso. Es que entendiendo que los chakras son nuestros centros energéticos, ¿sí? Y que se extienden, digamos, veámoslo a través de la columna vertebral, ¿sí? Ujú. Como para ubicarlos físicamente. Para mí los chakras, como por ahí viaja la energía, si uno de ellos está en desequilibrio, la energía se enlentece, digamos, para viajar a través de los demás. Perfecto. ¿Ya? Entonces el equilibrio de los chakras es ponerlos todos en orden y que la energía pueda viajar de una manera más fácil, digamos, a Ujú. través de ellos. ¿sí? Más idónea, claro. Claro, más idónea, porque bueno, también los chakras, depende de la ubicación, rigen ciertos órganos del cuerpo también. Entonces empiezan a tener, digamos, su repercusión físicamente en alguna parte del cuerpo. Entonces empiezan o las dolencias o algunas condiciones y básicamente es porque hay la energía no está fluyendo como debería por alguno de estos puntos energéticos. Los chakras se pueden equilibrar con sonido, con péndulo, con runas, Mm. con colores, Mm. con frecuencias. Muchas formas de poder Muchas equilibrar los formas chakras. de equilibrar chakras. ¿Cómo se puede detectar que alguien tiene un desequilibrio en los chakras o también se habla de un chakra bloqueado? También. El péndulo, por ejemplo, con el péndulo a mí me parece fácil, he encontrado que es una forma fácil como que de encontrar el bloqueo, Ujú. porque con cierto protocolo tú vas haciendo el barrido de los chakras y el péndulo trabaja de manera distinta cuando hay un chakra que está en desequilibrio. Right. Ya, él te indica cuál es el chakra que está desequilibrado y de ahí, bueno, haces un trabajo de limpieza y equilibrio. Y eso a mí me parece que con un péndulo a mí me parece que es bien fácil, o sea, o es más fácil para mí. Ujú. Y después tú puedes hacer una terapia, por ejemplo, con un cuenco tibetano, con sonido, Perfecto. con reiki. Ya. Las runas tienen un protocolo también de equilibrio de chakras. Sustituyes una runa, las runas que salen volteadas, por ejemplo, si lo haces online o lo haces a distancia, Ujú. las runas que salen volteadas en la línea de los chakras es lo que tienes que trabajar. Y hemos hecho la correspondencia, por ejemplo, con péndulo y coinciden en la información. Ah, Entonces sustituyes las runas que están al revés, inversas, o hay unas runas que son como runas de hielo, por ejemplo, si salen runas de hielo en este estudio de los chakras, esas runas también te están indicando que hay un desequilibrio. Entonces perfecto. sustituyes esas runas por un protocolo de sanación o de equilibrio y bueno, entonces, por ahí también puedes saberlo. Perfecto. O sea, es importante tener la alineación de estos chakras, también se le llama alineación, Sí, para que la energía pueda fluir de una forma más expedita y con eso generar salud, no solo física, sino también emocional, mental, mental. sí, ¿Sí? en todos los cuerpos. O sea, Entonces, entendiendo que el cuerpo físico es el último en manifestar mm, todo el tal cual, desequilibrio del resto de los cuerpos. tal cual. Entonces, claro, cuando tú por lo menos equilibres acá, chakras, el cuerpo físico, digamos, siente esa alineación y como que encamina, digo yo, de Mm, nuevo. Sí, sí. sí, sin duda alguna. ¿Cómo, cómo llevas tú en tu día a día todo esto? Entendiendo que todo esto es coherencia, Ujú. ¿sí? Trato de trabajar todos los días en esa coherencia energética. O sea,
empiezas a hacerte más consciente de lo que piensas, de lo que dices, de lo que sientes, ¿ya? Y yo creo que ese ha sido mi trabajo o cómo integro todo esto que he aprendido en la cotidianidad. Ujú. Em, Escuchamos, pero no juzgamos, ¿sí? Sí, Entendemos em, o tratamos de entender la vida de la otra persona y las circunstancias, ojalá por las que está pasando. Y entonces, como que tratas de ser coherente en ese sentido. No juzgar cómo te responde la otra persona, sino cómo reaccionas tú a lo que esa persona, cómo te lo dijo esa persona, entendiendo que quizás no está pasando por un buen momento. Entonces, mm, empiezas a ser coherente con tu vida, con tus pensamientos, con lo que decretas. perfecto. Tienes como un freno así cuando, espérame, Mm, switchea aquello, cambia el discurso, ¿sí? Desde la conciencia, o sea, como que, y de verdad funciona muchísimo, ¿sabes? Y ser más compasiva. No te digo que esté integrado absolutamente, por eso creo que es un trabajo diario, es un trabajo cotidiano, desde despertarse y dar las gracias, agradecer porque estamos. Eh, yo levanto las manos al cielo y siento como esta energía maravillosa del día empieza a recargarme y empiezo el día con buen pie, con una meditación aunque sea de 5 minutos y meditación. Digo que te puedes sentar a respirar, inhalar, exhalar, consciente de tu respiración. Em, y ya, por ahí empezamos el día, perfecto. ¿sí? Y si te tropiezas con alguien, wow, buenos días, ¿cómo está? ¿Sabes? Como escuchar música, una música agradable, no conectarse con las noticias, por Mm, ejemplo. Hay que estar informado, mm, sí, pero que ese no sea tu único canal por donde tú recibes información. También hay cosas maravillosas que están mm, pasando en el mundo todos los días, a cada momento. Entonces esa información también te retroalimenta. La música que escuchas, los programas que ves, la gente con la que te rodeas. mm. También la misma energía te va llevando a que personas a lo mejor se alejen de tu vida, pero llegan otras también maravillosas que empiezan a vibrar en la misma frecuencia. Entonces todo es una retroalimentación. Entonces esto es lo que va haciendo de tu día a día, es como lo integras en tu vida. Entonces yo creo que es así, como con más conciencia de todo, hasta de lo que comes, Ujú, sí, sin duda. ¿sí? El agua. eh, Agradecer los alimentos, sí, bendecir el agua. bendecir el agua. eh, los alimentos, lo que te estás comiendo, dar las gracias, no, por la tierra que te los proporciona, por quien Mm, te los suministra. eh, es eso, y es maravilloso, y todo empieza como que a vibrar en esa misma frecuencia, entonces te encuentras con gente como tú, maravillosa, que hace estas instancias para que uno pueda hablar de estas cosas. Entonces, si no estuviéramos vibrando en la misma onda, digamos, no nos ujú, hubiésemos encontrado. tal cual. Entonces de eso se trata, integrar todo lo que vamos sabiendo o conociendo al día a día. Mm. Bien, Rose, te agradezco un montón tu tiempo. Estamos llegando al final. ¡Ay, qué rápido! Sí, pasó muy rápido. Estamos llegando. Sí. Y bien, mira, ahí está la cámara. Te dejo unos segunditos. Si quieres darle algún mensaje. Al principio me acuerdo, hablamos un momento de los temores, ¿no? Que a veces uno puede sentir Sí, miedo. Y importante esto, para poder entrar a este mundo hay que vencer el miedo. Y uno se totalmente. protege, ¿no? Y Sí, venciendo el miedo ya uno se va derechito por el camino. sí. Bueno, primero, gracias de verdad por este momento. Y ciertamente ese es un mensaje muy importante. Primero hay que seguir como que la intuición. Si tienes el llamado, si tienes como esa curiosidad de que tienes como que, wow, eso de que quiero ingresar en este mundo, bien sea porque el tarot te llama la atención o un oráculo, hazlo porque es tu espíritu, tu alma te está llamando a que lo hagas. Lo que tienes es que salir a buscar cuál es la vía. Y probablemente la primera que encuentres
tampoco sea, pero es un complemento de lo que va a ser. Y cuando tú te conectas verdaderamente con la fuente, con la divinidad, con tu yo superior, lo sientes y empiezas a conocer tu cuerpo y tu cuerpo te va diciendo que vas por el camino correcto. Y ahí diferencias y simplemente estar protegido y con permiso y con seguridad te dice que vas por el camino correcto y que la información que estás recibiendo es la información que además tienes que entregar, porque entiende que cuando uno tiene este llamado es porque uno es una herramienta para ayudar a otras personas que están necesitando de una información que tú tienes que entregar. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que el miedo es lo contrario al amor, es la otra polaridad. Entonces es simplemente pasar al otro extremo y entender que estamos protegidos, que somos seres de luz, que somos divinidad y que somos una chispa divina que simplemente está ahí expandiéndose y conociendo esta dimensión en la que estamos habitando. Ese es mi mensaje para todos. Perfecto, muy lindo mensaje, muchísimas Gracias a Rose. ustedes. Te agradezco de corazón. Gracias por contarnos tu experiencia y de seguro que nos volveremos a encontrar en un futuro próximo. Amén, que así sea. Bien, Gracias. queridos amigos, muchísimas gracias. Los dejamos hasta el siguiente episodio. Gracias, adiós. Chao.